Antes de comenzar este episodio, un mensaje de nuestro patrocinador. Si alguna vez has intentado aprender programación, seguramente te encontraste con el mismo problema que miles de personas. Cursos de 40 horas llenos de teoría, videos interminables y muy poca práctica. En GameCode.me creemos que aprender a programar debería sentirse como jugar, no como memorizar. Por eso creamos una plataforma donde avanzas como en un videojuego. Cada lección es una misión, cada reto te ayuda a mejorar tus habilidades y cada capítulo desbloquea nuevos conocimientos mientras construyes proyectos reales y escribes código desde el primer día. Nuestra misión es formar a la próxima generación de desarrolladores de Latinoamérica con una experiencia diferente, más práctica, más desafíos y menos teoría innecesaria. Porque el mejor momento para empezar a programar fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy, si quieres comenzar tu aventura en el desarrollo de software. GameCode.me. Aprende a programar jugando. Ahora sí, disfruta el episodio. Yo lo recuerdo mucho porque fue una pelea completa con mi familia, precisamente porque yo fui siempre como que hacía las cosas al escondido. Y conectarse a internet en ese tiempo era muy costoso. En los años 2000, para vos como conectarte a internet tenías que hacerlo con el cable de la línea del teléfono. Para las personas que tienen teléfono fijo en su casa o alguna vez lo tuvieron, el mismo cable de cobre que se conecta por detrás como si fuera el de red del computador, pero que es mucho más pequeño, ese se conectaba en una tarjeta de red que en ese tiempo los computadores tenían y funcionaba precisamente para hacer puentes de comunicación o simplemente para conectarse al internet. Y era increíble porque si vamos al año 2000, cuando se hacía esa conexión, pasaban dos cosas. La primera es que la conexión a internet se prestaba por impulsos y esos impulsos eran por medio de la misma línea telefónica. Es decir, yo tenía que desconectar mi teléfono y conectar el cable al computador y marcar un número telefónico. Eso era, yo me acuerdo, algo así, que en empresas públicas era como 01800, una cosa así, usuario y contraseña. Y eso cuando se conectaba comenzaba a crear un sonido muy extraño, pero muy extraño. Sonaba como, es que es tan teso, sonido de conexión a internet. Vamos a buscarlo, internet. A ver si por acaso. Perdón, estoy buscando no es. Parce, yo sé que muchos lo han escuchado, pero es que vale mucho la pena escucharlo. A ver, internet antiguo, sonido. Dame un momento, yo me pongo los audífonos para poder escucharlo con ustedes. Sonaba como un fax, exactamente. Escuchen, pues, así sonaba. Así de asqueroso sonaba. Pero esa conexión, o en ese momento que sonaba así, era gloria pura, porque ahí ya se daba por enterado que estamos conectados al internet. Mítico sonido, dice Andrés. Y el computador sonaba así y salía como, sí, conectado. ¿Saben cuál era la velocidad de carga? Actualmente en el mundo, pues, no sé, ustedes tendrán en su casa 100 megas, 200 megas, 300 megas. Megas. Y para poder entender el contexto de las megas, nosotros tenemos que irnos al valor de conversiones. ¿Cuántos bytes es un kilobyte? A ver. Si saben obviamente la escala de conversión de bytes. Bytes, kilobytes, megabyte, gigabyte, terabyte, ¿cierto? Imagine que la velocidad de conexión con las que uno podía atender el mercado o atender el internet en ese tiempo eran 56 kilobytes. Kilobytes. A ver, 56 kilobytes. Esto. Ay, parce, vea, por acá está. Vea, así era. Parce, se los juro que estoy teniendo, pero pucha, es que es de TikTok, entonces no lo puedo como compartir muy bien. Pero más o menos, si ustedes lo logran ver acá en el stream, es una ventana de conexión. Esto era Windows XP, que era el Windows que estaba en ese momento. Chachos, recuerden que no estábamos respondiendo preguntas. Respeten la sesión, por favor, que no nos desviemos. Listo, ahorita las preguntas las respondemos y hablamos de GameCode y todas las cositas. Listo, para que nos vayamos seccionando. Entonces, al final, como cuando uno se conectaba, ¿qué pasaba? Se comenzaba a cobrar por minuto de conexión. No se cobraba un plan mensual como normalmente pasa actualmente en las empresas de internet. Era minuto por conexión. Entonces imaginen las facturas que llegaban a las casas. Y algo también que afectaba por montones era que al final de cuentas el teléfono quedaba inhabilitado. Es decir, nadie podía hacer llamadas a la casa. Y recuerden que en ese tiempo el celular era únicamente para personas con demasiado dinero. Entonces, papá y la mamá
molestos con uno porque no podían utilizar el teléfono. Segundo, si si en tu casa tenían el servicio de doble línea, es decir, llamada en espera, muchas veces te tumbaban la conexión de internet. Entonces, imagínense ustedes descargar, si vamos al valor de conversiones, 56 kilobytes en megas. Imagínense esa vaina. Una mega son 1000 kilobytes. Partamos de ahí. Un MP3 en una compresión malísima, tranquilamente eran 128, perdón, eran, no sé, 5 megas. Un MP3, es decir, descargar una sola canción, porque obviamente en ese tiempo no teníamos Spotify, no teníamos Apple Music ni nada de esas vainas, teníamos que descargar cada MP3 y eso se podía tardar casi 30 minutos descargar una sola canción. Entonces, claro, uno comenzaba a descargar, llamaba a la abuelita, le tumbaba uno el internet y se tumbaba los 20 minutos que estaba esperando para poder descargar la canción y vuelva y arranque. Y así funcionaban las descargas en ese tiempo. Y era muy, muy gracioso porque nosotros teníamos algo que se llamaba Ares. ¿Ves? Vamos a Ares. Internet. Es. Qué memorias. Qué recuerdos. Tanto tiempo. Qué falla que te haya sido. Y todavía está de. Ay, mi papá. Esto, parce, era la mata completa de los virus. Esto, usted descargaba los virus, men, y los volvía, mejor dicho. Todo esto eran puros archivos camuflados. Entonces, fíjense el tema. 8.8095 kilobytes son casi 9 megas. 13.000 kilobytes, 13 megas. Parce, los tiempos de espera eran gigantes. Entonces uno lo que hacía era buscar el artista y comenzaba su descarga. Y eso sin hablar ni siquiera de MSN Messenger, que era el WhatsApp de ese tiempo, que uno llegaba del colegio a ponerse a estudiar o a hablar con todos los parceros por esto. Uy, parce, qué tiempos. Por esta vaina. ¿A ustedes les tocó? El descargavirus, exacto. Parce, uno mandaba zumbidos y había un tablerito y podía jugar con los amigos. Esa época dorada, tal cual. Entonces, claro, era una chimba porque tenemos el Messenger y podemos ahí parchar a hablar y todos los que tuviéramos internet, que éramos unos gomelos en ese tiempo. Ok, no nos desviemos mucho del tema. Entonces, era increíble porque ese era el internet que teníamos en el 2000. Teníamos muy pocas páginas realmente que aportaran mucho valor porque el internet en ese momento se estaba generando una exploración de cómo funcionaba y qué tanta demanda tenían. Pero al parecer que para nosotros eso era, wow, tengo internet, wow, voy, mejor dicho, a ser el mejor de mi clase, era demasiado limitado. Es que una velocidad de 56 kilobytes para poder, no sé, para poder tener internet era muy poco para lo grande que es un archivo, por ejemplo. Pero al final de cuentas, el problema no fue la idea de cómo conectarse a internet, sino que el problema fue la borrachera colectiva que pasó después de eso. Entonces, antes de meternos en la historia, yo les quiero explicar qué es una burbuja, pero con plastilina también para que volvamos a estar un poco más claros y tengamos un poco más de sentido y claridad basado en el tema. Y esto ya lo hemos hablado en uno de los streams, si no estoy mal, pero es importante darles un poco más de contexto. Imaginen que en su barrio, de un día para otro, se pone de moda coleccionar unas figuras. Hagan de cuenta el Mundial de Panini, de este álbum que es súper conocido. Al principio, cada uno de esos stickers o las bolsitas, supongamos de los stickers, valen 1.000 pesos. Pero como todas las quieren, vos ves que el vecino compró unas y las revendió más caras porque se agotó. Que muy similar a lo que pasó en el Mundial, ¿cierto? Y las revendió obviamente más caras. Entonces, vos también compras, no porque te gusten, sino porque piensas, las vendo más caras la semana que viene. Y así todo. El precio sube y sube, no porque las figuritas sirvan para algo realmente, sino porque todos creen que va a llegar otro bobo que les va a pagar más caras, ¿cierto? El marrano, como decimos nosotros. Eso en cristiano es una burbuja, un globo que se infla con puras ganas y esperanzas, no con aire de verdad. Y eso, el tema de la burbuja, ya lo habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de la burbuja de la IA, ¿no? Ahora sí queda más claro el concepto y vamos reforzando el concepto total, ¿no? de que es una burbuja. Y como todo globo que se infla, cuando se infla mucho y uno sopla, 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 ¿qué pasa? ¡Pum! Esa vaina explota. Por eso nosotros decimos burbuja, porque en algún momento va a caer, va a explotar. Un día el último que compró alguna lámina mira a su alrededor y se da cuenta de que ya no hay nadie detrás de él dispuesto a pagar más. Cuando se acaba el mundial, cuando eso ya no vale nada, cuando el hype, la gente pierde el interés, ahí explota.
Y ahí empieza el pánico. Todos quieren vender al mismo tiempo, nadie quiere comprar y el precio se desploma como piedra. Todas esas personas que vendían la lámina 00, por ejemplo, para las personas que comenzaron a llenar ese álbum de Panini, ¿cuánto vale esa lámina hoy? Ídolo, crack. Es que le dije, ¿cómo volvieron que? Eso mismo, eso mismo, muchachos, pero con empresas de dólares, fue lo que pasó entre 1995 y 2001. Entonces, ya que estamos saliendo de la introducción, han visto, aparte del álbum de Panini, pues como para que estemos en contexto y vamos repasando si han entendido toda esa teoría. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo diferente de lo que ha pasado de moda o cosas así que pueda ser una burbuja? A ver, ¿quién nos ayuda con eso? A ver, a ver, a ver. El Club Penguin, pero para... Y lastimosamente el ser humano es muy de eso. Los NFTs, parce, sí, tal cual, también. Así es. Entonces, ahora, para que entendamos la locura de eso que pasó, y gracias muchachos por esos likes y compartir el live, de verdad que vale mucho la pena que lo compartan y también me ayudan muchísimo dándole like para que las personas nos lleguen más personas que estén interesadas en el tema. La criptomoneda, pero es que todavía la criptomoneda sigue siendo un hype. Quizás baja un poquito de moda, pero sigue siendo ya real. Entonces ahora pueden entender la locura que teníamos, ¿cierto? Hay una palabra que vamos a escuchar mucho, salir a bolsa en inglés, le dicen IPO o IPO, y suena muy bonito, al final de cuentas, pero es sencillísimo. Imagínate vos que tenés una panadería y querés crecer. Abrís 20 panaderías más, de esas 24/7 que ya sabemos guiño lo que son, pero no tenés la plata. ¿Qué hacemos? Partís tu panadería en millones de pedacitos y le vendes cada pedacito a la gente. Eso es salir a la bolsa. Yo tengo mi negocio, no tengo la plata pues para poder expandirme y lo que hago es fraccionarla en pedazos muy pequeñitos para poder venderle eso a la gente, esos pedacitos de participación, y eso es simplemente salir allá, ¿no? A la bolsa. Esos pedacitos al final entonces terminan siendo acciones, eso es lo que llamamos acciones. Quien compra un pedacito se vuelve dueño de una tajadita de la panadería, o sea, salir a la bolsa es eso, es poner esos pedacitos, listo. Hasta ahí vamos bien, todo súper claro. El problema es que pasa cuando la gente empieza a comprar pedacitos de panadería que ni siquiera venden pan todavía. Y eso, créanme muchachos, fue exactamente lo que pasó. Puntualmente, eso fue lo que pasó en todo lo que vamos a hablar. Se pusieron a vender el sueño como acciones y ni siquiera sabían hacer un pan. ¿Cierto? Vamos a fijarnos en eso, que es la clave al final de toda esta locura que les voy a contar. Durante toda la historia, una empresa valía por una cosa muy simple, que normalmente es por la plata que ganaba. Como la tienda de la esquina, si el señor de la tienda gana buena plata cada mes, su tienda vale. Si no gana nada, pues no vale gran cosa. Es la regla más vieja del mundo de los negocios, ¿no? Una empresa siempre va a valer por lo que gana. Punto. Punto. Sencillo. Pero en la fiebre del .com, la gente enloqueció y cambió la regla. Y de repente ya no importaba cuánta plata ganabas, importaba qué tan rápido crecías y cuántos ojos te miraban. Cuánta gente entraba a tu página web, ¿cierto? Ya no preguntaban, ¿esa empresa gana dinero? Esa empresa gana dinero. Preguntaban cuánta gente la visita, está creciendo rápido. Y eso da una similitud muy importante también en cómo se está comportando hoy el negocio de la tecnología o las empresas que participan en ventas de software. Porque es que acá simplemente no es qué tanto está monetizando la empresa, sino qué tanto impacto tiene o qué tanto, digamos, como que se mueve la empresa, pero en gestión de interacciones, ni siquiera en ventas. Y hagan de cuenta que es como si en el barrio de cada uno de ustedes dejaran de valorar las tiendas por lo que venden y las valoraran por cuánta gente entra a mirar la vitrina. Y así, aunque la gente no compre absolutamente nada. Entonces, acá viene el personaje favorito, que fue lo que hablamos en la introducción, y porque es tan absurdo que parece totalmente inventado. Pets.com, la empresa que les hablé al principio de comidas para mascotas, vendía comida para perros y gatos por internet, como les conté. La mascota de la marca era un calcetín, era una media, huevón. Esa era la mascota de esa vaina. Y hablaba con el micrófono.
Y resulta que esa medida se volvió tan famosa que salió en el comercial del Super Bowl del año 2000. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ay, pucha. jpets.com Super Bowl. Acá está. Fíjense la marioneta. A ver. Dirección de la imagen. Vamos a pegarla. Esta. Era esta. Y salió en el Super Bowl. Fue súper famoso. Usted sabe lo que tiene que hacer una marca para poder llegar al Super Bowl. Parce, eso, Camilo, gracias. Eso prácticamente, parce, es absurdo. Y al final de cuentas, para las personas que no sabían, el Super Bowl es el espacio publicitario más costoso del mundo. Es el más caro, marica. Es demasiado costoso para estar allí. Y también pusieron un globo gigante de esa marioneta en el desfile de Macy's. Es en los globos enormes de las películas gringas. Hasta ahí todo bien. Fue pucha, parce, el impacto de marketing que estaban haciendo esta gente de pets.com era brutal. Pero pets.com vendía los productos a un tercio de lo que le costaban. Imagínense el movimiento financiero tan absurdo y tan tonto, a un tercio de lo que le costaban. Dejen que esta cifra y esto que estamos hablando sea un poco más digerible para ustedes. Si compran una bolsa de comida, si ellos al comprar una bolsa de comida les costaba $3, ellos vendían esa bolsa por $1. Por $1. Entonces, por cada transacción y por cada venta que ellos tenían, obviamente perdían $2, ¿cierto? Al final de cuentas. Vamos a llevarlo al barrio, vamos a llevarlo a los ejemplos que les estoy contando. Imaginen que ustedes abren una tienda y venden una Coca-Cola que a usted costó 3.000 pesos y la venden a 1.000 y usted la vende a 1.000 pesos. Pero la gente pasa a hacer fila, obviamente, en su puerta. Mejor dicho, todas las otras tiendas del barrio quedan solas porque usted, mejor dicho, es el que la está baratando y el que está regalando prácticamente todo. Al final de cuentas, yo creo que se volvería la tienda más popular del mundo. Pero ellos tenían una filosofía que era que mientras más vendes, más captación ibas a tener. Y yo corregiría eso con entre más vendes, más plata vas a perder. Así de sencillo. Y obviamente ustedes van a estar diciendo, pero si venden más barato, tarde o temprano venden tantísimo que le ganan por volumen. Y eso es otra toma de decisión que financiera muy mala en las empresas. Y es como que abaratemos mucho los costos, que el margen de ganancia sea mínimo para poder llegar a más personas. Y eso va a castigar muy duro por varios factores, que eso ya después lo vamos a hablar. ¿Claro? Y esa fue la filosofía que se creyó esta gente. Al final de cuentas fue una trampa mortal, porque si perdes 2.000 por botella, vender 1.000.000 no te salva, te hunde mucho más rápido. Porque pues ya no perdiste 2.000, sino que perdiste 2.000 millones. El volumen nunca va a arreglar una pérdida por unidad, la multiplica. Es como llenar una piscina con un balde que tiene un hueco. Mientras más rápido corres a echar agua, más rápido se sale. El hueco es el problema, no es la velocidad. Y ya que les conté al inicio de todo este, pues, o al inicio del capítulo, se quemaron 300 millones, muchachos. Y déjenme explicarles la expresión quemar plata, porque pues sabemos qué es quemar para nosotros coloquialmente paisa o en colombiano. Pero al final de cuentas, para las personas que no lo son, que no son de Colombia y que obviamente nos están acompañando en el stream, es cuando una empresa gasta muchísimo más de lo que entra. Mes tras mes tiran el dinero de los inversionistas a una fogata para mantenerla viva. Y eso pasa tanto, pero tanto en las startups. Es increíble. No es que roben, es que le prenden fuego persiguiendo un sueño. Imagínenselo de la siguiente manera. A usted prestan un tanque de gasolina y en vez de usarlo con cuidado, lo regas por el piso y le prendes un fósforo para que todos vean qué linda está la hoguera o qué lindo prende el fuego. Da calor, todos aplauden alrededor, todos bailan hasta que se acaba. Y ahí, en la oscuridad y el frío, te das cuenta de que quemaste algo que ni siquiera era tuyo. Pets.com es un solo trimestre. Perdió 21 millones con solo 9 de ingresos y cerró 9 meses después a la bolsa. ¿A ustedes cómo les parece esa estrategia comercial, parce? A ver, yo quiero que ustedes lean tranquilamente sus mentes con todo lo que les acabo de contar de esta empresa, parce, que no... Uno dice, parce, que animales, ¿cómo se les ocurre haber tomado esa decisión? ¿Cierto? Pésima, dice Pipe. Hi-Fi, la red social, dice Batory. Hey, Mariana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien. Me da lo malo, total. ¿Y saben qué?
Es que por eso les traigo esta colaboración acá a Stream. Y es que muchas startups que se están formando de manera digital o esos unicornios digitales, para las personas que entienden un poco más ese contexto, o ese mal llamado aceleradoras, queman la plata de los inversionistas de una manera increíble. Yo tuve la fortuna, hablo de fortuna porque aprendí mucho y creo que eso fue uno de los cambios y decisiones que me ayudaron a mí a abrir los ojos respecto al mundo laboral, de trabajar en una de esas empresas. Era del sector inmobiliario acá en Medellín. Parce, se quemaron toda la plata de los inversionistas, toda, 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 toda. 2 años después, máximo 2 años después, ¿qué pasó? Adivine, se quebró la empresa, se quebró la startup. Entonces, la toma de decisiones simplemente de dirigir un proyecto de software no es tan sencillo de vamos a crecer, la vamos a romper y nos vamos a hacer rico con el proyecto. Es, parce, ¿cómo voy a distribuir la inversión externa, privada, para poder sacar el proyecto adelante? Parce, esto es, no sé, muy teso. Y uno creería, parce, pero es que son casos muy atípicos. Vea, les cuento, a mí me da mucha ternura esta historia también porque pues la idea al final no era mala. Lo que pasa es que llegó como 15 años antes de tiempo. Webvan, ¿cuál era la idea de Webvan? Que pidieras el mercado por internet y te lo llevaran a la casa. ¿A usted le suena eso? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Web. No. Esta. Web. Quebrar por innovar, loco. El caso es muy conocido. A ver. Ahí como lo pueden ver la imagen. Vamos a darle. Vea, este caso puntualmente. Vamos a hablar de eso. Como Rappi, Mercado. Mercado era de aquí de Colombia, exactamente. Y gracias por compartir el live. Y a todos los que se están uniendo, estamos hablando de la burbuja que pasó en el año 2000. Estamos hablando un poco de historia de tecnología. Está muy interesante ese muchacho. Gracias. Entonces, era muy teso porque por eso les digo, la idea era muy buena. El problema es que llegó 15 años antes. Y qué teso, porque es la misma idea que hoy funciona muy bien. Eso, te llevo el mercado a tu casa. ¿Cierto? Hoy lo hacemos con una aplicación y sale para pintura, pero allá en el año 2000 esa idea era del futuro. El problema ni siquiera fue la idea, fue el afán y la grandeza. En vez de empezar muy chiquito, Webvan se lanzó a construir bodegas gigantescas por todos lados antes de saber si el negocio funcionaba. Mala decisión financiera, mala decisión estratégica. Y se puso a crear un montón de bodegas. Esto ya lo vamos ligando un poco más al concepto de burbuja, sin que ni siquiera supieran si el proyecto funcionaba o no funcionaba. Quemó más de 800 millones de dólares. Hay algunas partes que dicen que más de 1.500 millones y cerró en 2001 dejando a unas 2.000 personas sin trabajo. Así, fácil. Tenían las bodegas, pero no tenían el producto. Y es que otra vez vamos a ponerlo en plastilina porque es que estos conceptos es súper importante que los tengan en cuenta porque lo que vamos a ir avanzando en el stream lo vamos a necesitar. Es como vender arepas. En vez de arrancar con el fogón y la mesita en la esquina, salir a construir 20 fábricas del tamaño de un estadio con 20 ciudades al mismo tiempo, con plata prestada, sin haber vendido todavía ni la primera arepa. ¿Les suena familiar esos casos? ¿Les suena familiar algún tipo de influenciadores que se perfilan a decir que son millonarios y que la educación de ellos es todo y que muestran una vida con carros alquilados y un montón de cosas? Aunque las arepas fueran deliciosas, así vos hubieses sacado esas arepas, el peso de esas fábricas vacías aplasta financieramente al que sea y más que todo al empezar. La idea correcta, en el momento equivocado, hecha con demasiada prisa. Ustedes hoy piden el mercado por rápido, por dónde. Es que vuelve y pasa lo mismo, la idea fue muy buena, pero parce, pues Rappi no entró a generar bodegas ni hacer una logística impresionante. La vaquita dice, bueno, la vaquita tiene su gestión, también tiene su gestión de mercado. Es que yo salgo a comprarlo aún muy suave, dice. Para que vamos viendo la dimensión de la borrachera, hablemos del termómetro que medía toda la fiebre. El Nasdaq. Vamos a buscar acá qué es el Nasdaq.
El Nasdaq, acá dice muy fácil, muy sencillo, es un índice bursátil que incluye casi todas las acciones que cotizan en la bolsa de valores, con un total de más de 5.000 empresas. Eso está súper claro. Ya sabemos qué es el Nasdaq. Pensémoslo como el marcador gigante de un estadio, que en vez de goles muestra qué tan emocionada está la gente con las empresas de tecnología. Cuando el número sube, todos compran eufóricos y cuando baja, todos venden asustados. Entre enero del 1995 y el 10 de marzo del 2000, ese marcador subió 572%, imagínense. Pasó de 750 a más de 5.000 puntos, casi 6 veces en 5 años, y al final eso fue una pura euforia inflando el globo. Lo que estamos conversando es lo que estamos hablando también del tema de las láminas de Panini, tal cual. En pleno auge. Ahí estamos, ahí estamos. Y entonces, como todo globo, llegó el pum, explotó esa vaina desde marzo del 2000. El marcador cayó y cayó y cayó, y cuando tocó fondo en octubre del 2002 había caído cerca de un 78%. Es decir, de más de 5.000 a poco más de 1.100. De cada 100 pesos que valía la fiesta, quedaron 22. Se ahorraron 5 años de ganancias como si hubieran sido un sueño. Y lo más impresionante, ese marcador no volvió a su nivel del 2000, sino hasta abril del 2015, 15 años después. Un bebé que nació el día del boom ya estaba en bachillerato cuando por fin se recuperó. Ahora vamos a una de los casos puntuales que yo les había hablado en el stream anterior, y es el caso de Amazon. Ustedes saben que Amazon cayó un 90% y aguantó y se recuperó. Durante la burbuja también sufrió durísimo, le dio muy duro. Su acción llegó a costar como $106 en 1999. Y cuando el globo explotó, cayó hasta 6 u 8 dólares. Es decir, $106 a 8 dólares fue la caída. Imagínense el impacto de esa caída para Amazon. Un 90%, 9 de cada 10 dólares, ¡pum!, se perdieron. Toda esa plata se perdió. Imagínense comprar un pedacito de Amazon en 100.000 pesos y al poco tiempo valía 10.000. Casi todo el mundo con el pánico en la cabeza habría vendido y corrido. Pues hubiesen vendido, ¿no? Y salía corriendo. Y muchos lo hicieron así. Pero el que mandaba en Amazon, que es Jeff Bezos, no sé si lo han escuchado porque pues, ese man tiene, de hecho, creo que hay un libro del man. Es algo que casi nadie tuvo el estómago de hacer, y fue que ignoró el precio de la acción. No se dejó llevar por el marcador que gritaba pánico. Si me volvió un termito, por favor, suena. Sí, gracias. El tema es que se enfocó en dos cosas muy importantes, y acá fue donde supo manejar muy bien sus cartas y su baraja. Lo primero que hizo fue, se enfocó en los clientes para que la gente estuviera contenta siempre comprando en sus plataformas, y se centró también en la caja, porque al final de cuentas la plata real que entra sale y no el número inflado del papel. Entonces el primer trimestre ganando plata de verdad llegó en el 2001, después de esa caída en el 2000, justo en medio del desastre, cuando ya se estaba terminando de explotar esa vaina. Una empresa volvió a la regla que les decía ahorita. Una empresa realmente vale por lo que vende, ¿sí? Por lo que gana, perdón. Entonces, se enfocó en clientes, se enfocó en el dinero real, no en las acciones, y al final de cuentas logró sacar adelante Amazon. Y para mí eso también tuvo que ser como un golpe de suerte, ¿no? Porque pues sostener una operación donde estoy perdiendo el 90% del valor de las acciones y tomar una decisión arriesgada, pues bueno, lo logró sacar. ¿Cuánto estrés debe aguantar el CEO de una de esas empresas? Total. Y vamos a hablar de la parte más linda de toda la historia, que es la que hace o hizo que pagara el internet de hoy. ¿Recuerdan cuando hablamos al principio del internet conmutado, del cable del teléfono, de la conexión del internet, y que decimos, wow, qué lindo, qué hermoso tener internet conmutado y descargar un MP3 por 30 minutos hasta 1 hora? Miren cuánto se demoraba descargar un video para los que eran fanáticos de su mano. No sé, eran horas y horas de descarga de datos, de información y demás. Entonces, 3 horas, dice Pipe, con hechos. Vamos a hablar de esa burbuja, y esa es la que más marcó. Entonces, tuvimos caída de pets.com, que una súper mala estrategia, para que vamos recopilando. Vendía a 1/3
lo que compraba, el costo de lo que compraba. Entonces, claro, se quemó y se fumó, como decimos coloquialmente, toda la plata de los inversionistas y obviamente quebró. Tuvimos también el caso de Webbank, que fueron los que intentaron y querían llevar sus mercados a las residencias, que no es una historia muy loca, al final de cuentas. Lo hacemos con Rappi, con otras plataformas en Latinoamérica, pero en ese tiempo eran 15 años atrás. Eran 15 años donde no había un buen norte para tomar decisiones estratégicas y el man se puso a comprar bodegas gigantes antes de tener el producto o sin saber si funcionaba o no funcionaba el producto, pum, se quebró. Y tuvimos esta de las acciones que Amazon pues logró aguantar esa caída. Recuerden que hace poquito hablamos como de Amazon y Google también pasó por ahí. Perdieron muchísimo dinero, pero lograron y la sacaron y hoy esas dos empresas son, como lo vimos también en otros streams pasados, las que están manejando la tecnología a nivel mundial. Entonces ahora sí, vamos a la parte más linda de toda la historia. Cuando la burbuja explotó, muchísima gente perdió su dinero y eso es triste, pues obviamente. Pero esa plata no se evaporó del todo. ¿Sabes en qué se convirtió muy buena parte de esa burbuja? Usted sabe en qué se convirtió esa plata. En cables, en servidores, en antenas, en toda la fibra óptica que las empresas alocadas enterraron por todo el mundo, que ya vimos ese stream cómo se distribuyó el internet con fibra óptica, pensando que el internet iba a explotar de un día para otro, pensando en que todas estas ideas locas de negocios, de estos aplicativos súper brutales, iban a explotar. Tiraron esas redes, mijo, por ese mar, que eso ya lo habíamos visto en el stream. ¿Con cuántos cables? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos cables hay actualmente en el mar distribuyendo la fibra óptica? A ver. Te hago la buena parce, muchas gracias, qué chimba. 5.000 cables hay conectados en todo el mundo, de mar a tierra, de tierra a mar. Es como si un montón de gente en plena borrachera hubiera pagado por construir carreteras gigantescas hacia un pueblo que casi nadie visitaba. En plena farra, weón, todo el mundo poniendo vaca para construir esa vaina. Y al otro día, parce, en que nos gastamos la plata, weón. ¿Cómo hacemos para vender esa carretera para que la gente vaya a un pueblo que nadie conoce? Miren el problema del chicharrón tan gigante que se habían puesto encima. Muchos de los que pusieron la plata quebraron, obviamente, perdieron absolutamente todo, pero las carreteras se quedaron ahí. Es decir, los cables, la fibra óptica que se tiró por innovación y que pues al final todo salió mal, se quedó ahí. Y quedaron súper brutales porque pues fibra óptica a comparación de conmutado. Lo bonito de la historia fue que después ese pueblo que nadie conocía comenzó a crecer. Cuando llegó el internet rápido, los videos, YouTube, Spotify, Netflix, las redes, Hi-Fi que estábamos hablando ahorita. Yo me acuerdo una que se llamaba Starmedia, ¿cómo se llamaba? Algo así, ¿no? Llegó Facebook, llegó Google. Bueno, Google ya estaba, pues, pero mejoró mucho. ¿Qué más llegó? A ver si se acuerdan de ese tiempo. Es que les tocó empeñar el televisor. Llegaron muchas empresas, obviamente al internet, a ofrecer productos loquísimos para ese momento. Imaginen YouTube cuando salió. Como, ¿qué? Yo puedo ver un video y reproducirlo desde el internet sin necesidad de descargarlo. Yo puedo hacer videos y montarlos para que todo el mundo lo vea. Qué cosa tan crazy. Yo puedo tener amigos virtuales en una red social y montar fotos y comentarlos y que me den likes. ¿Qué es eso? Hi-Fi ni siquiera llegaba allá. MySpace, exacto, MySpace. Skype. Bueno, Discord, más o menos. Pero para la época, MSN, Messenger. Fue como que, claro, que comenzó a pasar. Se comenzó a generar muchos proyectos de software de valor para el público que apenas estaba explorando el internet. Y eso empezó a quebrar muchas cabezas en tanto pues a los inversionistas que ya se gastaron toda esa plata en apostándole a cosas que no iban a funcionar, pero muchas cabezas al público o cliente final que era el que demandaba el internet para poder consultarlo, porque dijeron, la comunicación ya es súper cercana, súper asertiva. Yo ya puedo tener mi vida en línea, yo ya puedo ver videos, yo ya puedo comenzar. Hay una página que no sé si han visto la película, que es brutal, yo se la recomiendo, que se llama Playlist, que es de Netflix y es la historia de Spotify. Es muy buena esa película y cuenta toda la historia. Obviamente, pues no al pie de la letra, pero sí cuentan cómo fue esa batalla que tuvieron que tener con The Pirate Bay, que era una página de piratería donde se replicaba pues como toda la música y demás. De Napster también, la historia de Napster. Como que lograron centralizar muchas cosas y darle un producto y un valor
con efecto wow al mercado. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Ahí viene la parte más brutal de todo esto de la burbuja. Al final, por ejemplo, vos estás viendo live ahora mismo gracias a esos cables que se pusieron en el mar, que ya ese fue el primer tema brutal que hicimos en streaming. Pero esos cables, recuerden que los puso gente con plata que perdió hace 20 años y se fueron a la ruina sin que lo supieran. Ese fue el regalo y el legado que ellos dejaron. Y aquí nos vamos a poner un poquito más serios. Yo quiero que se pongan a pensar esto porque seguramente mientras yo les contaba toda esta vaina a ustedes, algo muy dentro nos dice como, hey, esto se parece a algo que está pasando ahorita. O no. Levanten la mano los que dicen que sí o los que Netflix quebró Blockbuster. Pues que fue que Blockbuster no se quiso transformar digital. Esa es otra historia. Esa historia es muy bacana. Ahí, ¿cómo se repite? Por ahí dicen, cuando uno está viendo el patrón del mal en Netflix, comienza una frase muy bacana que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy bacano porque si llevamos a ese contexto, lo siguiente es, hoy hay otra tecnología que tiene a todos súper eufóricos, con los ojos brillando y la plata volando. Parce, sí, la inteligencia artificial. Empresas que todavía no ganan un peso, valen fortunas. Eso lo hablamos en el stream. Vaya a Spotify y vea el capítulo completo de La IA es una burbuja. Eso lo hablamos, tal cual. Y la gente vuelve a hablar de lo rápido que crecen y de cuántos ojos las están mirando, más que de cuánto están ganando en dinero. Ahora sí, uno empieza como que, ay, parce, esto ya pasó. Esto ya pasó. Entonces, por eso hay tanta gente diciendo, parce, la IA es una burbuja. Pero pues vayan vean ese capítulo que está muy brutal. Lo encuentran en YouTube y en Spotify. Que se parezca al final de cuentas no quiere decir que sea idéntico, porque lo que les dije también en ese stream, hay un caso puntual y es que esta burbuja que explotó en el 2000, que nos dejó el internet, así con esos cables de fibra óptica súper brutales, ya eran tangibles los cables, pero las ideas nunca salieron, las ideas fallaron. Y lo que la gente compraba o invertía el dinero lo quemaban porque no sabían ni siquiera cómo crear el producto. Vendieron la idea del producto, pero nadie dijo, veas el producto para que lo pruebe. Nada. Cuando tuvieron la inversión intentaron hacerlo y fue donde fallaron. Acá es diferente, aquí ya existe el producto. Aquí la gente está utilizando el producto, pero el resultado al final es el mismo. El resultado es que están perdiendo millones de dólares cada vez más como les dije, de 20 empresas que han invertido en inteligencia artificial, 19 aún no han visto el retorno. Entonces, pues ahí está el tema. Y hay un punto que yo quiero hacer mucho énfasis en el tema de la burbuja del .com. Y es que sí, dejaron las carreteras, que eran los cables, que era el internet, pero falta una parte de la historia y es el por qué utilizamos hoy en día esa fibra óptica para conectarnos al internet. Y es porque, claro, ya estaban las carreteras construidas, ya todas las inversiones multimillonarias para construirlas se quemaron, que fueron todos los inversionistas a quiebra. ¿Qué tocaba hacer con esas carreteras y con esos cables? Venderlo a precio de huevo para que la gente lo utilizara. Entonces, lo que salió muy costoso construir, al final de cuentas, valía centavos. Para las empresas de telecomunicaciones y las empresas de tecnología, comprar o alquilar esas carreteras o estos cables de fibra óptica, al final de cuentas, para eso era a precio de huevo. Entonces, la inversión fue mínima en ese momento, ¿cierto? Y Darren, ¿cómo vamos? Bienvenidísimo. Yo lo que sí me atrevo a dejarles son las 3 lecciones que las historias nos regaló. Y la primera siempre es desconfíen cuando todos a su alrededor están seguros de que algo solo puede subir. Cuando el vecino, el taxista, el primo le dicen a ustedes que compren porque esto nunca baja, ahí es cuando más cuidado hay que tener. Las burbujas se inflan con esa seguridad de rebaño, muchachos. Y es que una burbuja no solamente va a pasar en el sector tecnológico. En Colombia y en Medellín puntualmente se habla de una burbuja inmobiliaria. No sé si ustedes han escuchado de eso. El ruido hace inflar más esa burbuja. Listo. Claro. La segunda, al final del día, la vieja regla siempre va a regresar. Un negocio vale más por lo que produce, por la plata real que genera, no por cuánta gente lo mira ni por lo bonito que suena el cuento. La media parlanchín, que era la mascota de pets.com,
para todo el mundo era súper divertido en ese tiempo, pero no pagaba las cuentas. Amazon era súper aburrido contando centavos, pero sigue acá 20 años después. Y la tercera, que es la más esperanzadora, que es que aunque las burbujas revienten y duelan, casi siempre queda algo bueno construido entre los escombros. Las carreteras quedan, la fibra óptica quedó, el conocimiento queda, los errores de una generación se vuelven los cimientos de la siguiente. Y esto es muy puntual y vámonos a enfocar un poquito en el tema de la IA. Vuelve y pasa lo que les dije en el stream pasado, porque hay que recordarlo, porque hay que volver a hacer un énfasis. La IA quizás lo que nos puede dejar, si en algún momento falla esa inversión, son todos los data centers, son todos los servidores, son todos los servidores gigantes grandes recursos que tienen para montar una infraestructura más veloz, más rápida para sistemas que quizás generen en su momento más valor. Entonces, tengan eso en cuenta. A ver, muchachos, tenemos que tener, ya para dar cierre, las tomas de decisiones del Internet siempre fueron muy improvisadas, de cómo crear un producto, de cómo yo puedo aportar valor a la sociedad. Siempre les he dicho lo mismo. Si usted es un desarrollador y usted quiere aportar valor y quiere ser un teso, intentar aportar a la sociedad, hágalo, métale, dele candela, pero sepa tomar las decisiones, sepa en qué momento es viable lanzar un producto, sepa si es viable lanzarlo, mire la competencia, mire si ya está muy demandado, si no justifica el costo-beneficio. Hay que ser muy estratégico para tomar decisiones y creo que la misma historia nos enseña eso. Entonces, precisamente como dije ahorita, los errores de una generación se vuelven cimientos de la siguiente. Ustedes quieren hacer los cimientos o quieren simplemente cometer el error. Señores, hasta aquí llegamos con el tema. Gracias a todas las personas que se quedaron. Gracias